¿qué es la iglesia? Y la respuesta que dimos es que soy miembro de la Iglesia Universal de Cristo y busco, ¿qué busco? Busco compañerismo y edificación en una iglesia local donde se enseñe correctamente la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces soy parte de esa iglesia de Cristo que Cristo ha redimido en la cruz del Calvario por la obra de su sangre, pues derramada en esa cruz y habiendo nuevamente reconciliado mi vida con el Padre. Soy parte de esa iglesia. Esto es algo muy importante, ¿bien? Pero a la vez busco compañerismo y edificación en una iglesia local donde se enseñe correctamente la palabra de Dios. Fíjense que si en algún momento tienen oportunidad en la semana, yo sé que no, pero bueno, por ahí le hacen la lucha y empiezan a buscar todas las palabras digamos, el término iglesia, eclesía, en el Nuevo Testamento hay 104, de los cuales 100 hablan acerca de la iglesia local, o sea que es algo muy importante. Por eso es que la iglesia es un organismo vivo, no es una organización. Esencialmente es un organismo vivo donde Cristo es la cabeza. De hecho, como decíamos, la iglesia la conforman todos. ¿Quiénes son? Todos aquellos que han depositado su fe para salvación en Jesucristo. ¿Bien? Justamente, y estos son quienes están congregados en una iglesia local. Aquellos quienes tienen a Jesús como su único y suficiente Salvador son justamente el templo del Espíritu Santo y nosotros somos la iglesia. Bien, fíjense que habíamos leído Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí o no? Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos, tanto el domingo pasado como este domingo vamos a quedarnos con el todos. Y todos, que dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso, mis hermanos, la iglesia la conforman todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Si usted ha depositado su fe para salvación en Jesucristo, usted es parte de la iglesia. ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, fíjense que vamos a mirar una observación que no es del todo tan sencilla, pero no puedo omitirla o no puedo evadirla, tengo que compartirla en base a lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Porque la Biblia enseña una elección, hay una elección y esto tenemos que verlo. Tenemos que, en algún punto tenemos que estudiarlo, tenemos que mirarlo y vamos a ver cómo lo conectamos, cómo lo vamos entendiendo. Fíjense que la Biblia enseña una elección general para los creyentes. Es que en algún momento alguien, hace muchos años atrás, oró y diciendo una oración que luego se hizo muy famosa en todo el ámbito cristiano, diciendo: Señor, te doy gracias porque tú me viste en el orfanatorio del mundo. El mundo que es un orfanatorio, tú me viste y de ahí tú me rescataste. Y esa oración es una oración bíblica porque habla acerca de justamente esa elección que viene de parte de Dios. Pero también la Biblia nos dice, nos enseña, nos muestra de que Dios, pues dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que ¿para quién? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vamos bien? Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Obviamente estamos haciendo una
teología sistemática en ver varios versículos bíblicos, porque estamos viendo justamente un tema. Entonces, el tema de la iglesia requiere poder observar diferentes versículos bíblicos que nos van a ilustrar, nos van a enseñar, nos van a mostrar de qué manera la palabra de Dios nos va enseñando acerca de lo que es la iglesia. Y fíjense, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice elegidos. ¿Lo dice o no lo dice? La palabra elegidos quiere decir, o puede ser un sinónimo de escogidos, ¿bien? Según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense que el apóstol Pedro aquí nos da algo bien interesante. Dice, luego vamos a ver el término elegidos, pero dice elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué? Obedecer. Fíjense qué importante que es este término. Obedecer. O sea que nosotros fuimos salvos, ¿sí?, para obedecer a nuestro Señor, ¿sí? Y en esa obediencia justamente se conecta con el propósito eterno de Dios en hacer su voluntad, en aceptar el plan de Dios en nuestra vida, sabiendo que el plan de Dios en nuestra vida es lo mejor que nos puede ocurrir. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Vamos bien? Muy bien. Muy bien. Cualquier cosa, si alguien por ahí dice, no lo entiendo, levante la manito, no diga, no lo entiendo, y yo vuelvo otra vez un poquito para atrás. ¿Bien? Fíjense que estamos hablando de la forma más sencilla posible, pero no más sencillo de lo posible. Y hoy, cuando estábamos en el grupo de oración en la mañana, justamente le hacía notar a los hermanos la importancia que tiene estas clases, la del domingo pasado esta y la que viene, porque debemos entender justamente lo que es la iglesia bíblicamente hablando, y de ahí que el Espíritu Santo vaya haciendo lo que Él quiere hacer a través de su iglesia, ¿bien? Y fíjense que la palabra de Dios nos habla acerca de, hay una elección, ¿bien? Pero en todo, si vemos todo el consejo de Dios, vamos a ver también de que Dios quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. ¿Bien? Entonces, bíblicamente hablando, tenemos estas dos posiciones que tenemos que saber cómo, digamos, tal vez en términos generales, cómo están puestas y cómo nosotros como congregación, como iglesia, lo vamos entendiendo. Ustedes recordarán que en algún momento yo les he dicho que las grandes verdades no son verdades nuevas. Las grandes verdades son verdades muy, muy viejas. Que cuando, en mi caso, cuando tengo que preparar un mensaje, cuando preparo el mensaje, empiezo a estudiar, empiezo pues a documentarme, empiezo a escuchar otros predicadores, empiezo pues, esto me da, o sea, me ayuda en lo que es el estudio de versículo a versículo de la palabra, porque me permite poder, digamos, ilustrarme. Pero si en algún momento yo en algún versículo encuentro algo que es algo novedoso, y para mí es novedoso, y luego lo que hago, empiezo a leer hacia los predicadores o historiadores, o primeramente la Biblia, ¿no? Pero empiezo a ver que ninguno llegó a la conclusión que yo llegué. Eso quiere decir que mi conclusión es incorrecta. ¿Por qué? Porque las verdades son verdades antiguas. Y si son verdades antiguas, quiere decir que alguien en la historia ya la ha descubierto, ya la ha visto. Y otros la han visto, y otros la han visto. Entonces eso me va mostrando de que uno no descubre absolutamente nada. Lo único que hace es justamente volver a aquellas verdades antiguas. Y las grandes verdades bíblicas son como iceberg, hermanos. Están en la superficie, no están en la profundidad. ¿Hay verdades profundas? La respuesta es sí. Pero las grandes verdades bíblicas están en la superficie. ¿Bien? O sea que hasta un niño pequeño las puede entender.
No porque un niño no tenga capacidad, sino que en la comprensión elemental de un niño puede entender las grandes verdades bíblicas que están en la Biblia, valga la redundancia. ¿Bien? Pero fíjense que en esta comprensión podemos encontrar a lo largo de la historia tres maneras de pensar este tema que tiene que ver, bueno, al final del día, ¿cómo es el tema? ¿Dios me ha elegido para ser parte de su iglesia? ¿Sí o no? Sí. Pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿cómo puedo conciliar estas dos verdades bíblicas? Bueno, es complicado, ¿sí? Pero podemos dar una explicación que puede ayudarnos en nuestra apreciación fundamental de lo que justamente la palabra nos va indicando. Fíjense que el primer pensador que vamos a ver en esta mañana, que pensó en cuanto a lo que hoy justamente yo les he volcado en la mesa para que pensemos, porque tal vez alguno no lo ha pensado de esta manera. Bueno, al final Dios nos eligió, somos elegidos de parte de Dios, o de hecho fue algo que yo lo propuse y yo vine a la iglesia, fui yo. Yo vine y yo vine aquí y yo me salvé y yo me propuse. ¿Cómo es el tema? Bueno, el primer pensador que pensó esta observación de la iglesia se llamó Jaime Arminio, ¿sí? ¿Quién es Jaime Arminio? ¿Alguien puede decir, un hereje? No. Jaime Arminio fue un hombre que vivió en el 1500, más o menos, y en el 1565 aproximadamente, Jaime Arminio dijo algo más o menos parecido a esto. Él dice que la gracia, o sea, el regalo de Dios, se da absolutamente a todos los hombres. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Es una verdad, se da a todos los hombres. Pero, siempre hay un pero, ¿vieron? Siempre hay un pero. Pero, dice Jaime Arminio, que los hombres se salvan específicamente por la acción de su fe que brota de ellos. Esto es lo que dice Jaime Arminio. Jaime Arminio dice, bueno, la gracia se da a todos los hombres y al final del día la acción de su fe que brota de ellos es lo que los acerca a Dios. Por esto, no hay ninguna posibilidad, dice Jaime Arminio, que Dios salve a nadie porque él quiera. Se salva el hombre cuando quiera, como quiera, en el lugar que quiera, ¿sí? Y fíjense que, pues, Jaime Arminio en esta mañana nos ayuda a, digamos, al menos a mover el cerebro. Uno dice, o sea que nadie puede justamente ser salvo porque realmente Dios lo quiera, sino porque Él quiere. Entonces dice, pues yo hoy voy a ser salvo y voy a la iglesia y vos sois salvo, ¿sí? Pero fíjense que si nosotros vamos a Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, vamos encontrando que a la verdad esto no puede ser tan cierto. ¿Por qué? Porque nadie puede ser salvo sino por la acción del Espíritu Santo. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni aún, ¿qué? Uno. O sea que si alguien está buscando a Dios, es porque Dios, ¿qué pasa? Lo está buscando primero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les hice mención al principio de esa oración famosa? Señor, te doy gracias porque me viste en el orfanato del mundo y ahí tú me rescataste, ¿sí? Y entonces hace sentido, Señor, te doy gracias porque estábamos en el orfanato del mundo y tú nos has rescatado. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, esa es, de hecho, la primera observación que, digamos, un pensador, obviamente un pensador pensante, pues llegó a la conclusión. Entonces dice, bueno, si realmente es mi fe la que me permite acercarme a Dios, entonces cuando se me va la fe, también justamente en esta posición pudiese perder la salvación. Porque fui yo quien vine y así como yo vengo, así me voy. ¿Sí o no? Esta es la posición arminiana.
Hay hermanos que tienen esta posición, que las hay, ¿sí? Y son hermanos que son fieles, es una posición, ¿bien? Pero justamente nosotros podemos observar estas observaciones, valga la redundancia, que vemos que el Espíritu Santo es aquel que convence de juicio, de pecado, y es el Espíritu quien hace la obra en la vida de la persona. Bien, este es el primer pensador que vamos a ver. ¿Cómo se llamó? Jaime, ¿qué? Arminio. Luego vamos a ver a otro pensador que se llamó Wesley, o los hermanos Wesley, ¿sí? De los hermanos Wesley, pues comienza la iglesia metodista. Cada vez que usted ve una iglesia metodista, es una iglesia wesleyana, ¿bien? ¿Y qué dice Wesley a diferencia de Arminio? Bueno, Wesley dice que el que cree, pues la gracia lo sostiene. Realmente, el que cree, la gracia lo sostiene. Y es correcto. Aquel que cree es porque la gracia lo sostiene. De hecho, Wesley dice, bueno, la salvación no se pierde porque viene de parte de Dios. Pero la fe siempre sale del individuo. O sea, la fe es algo innato en la persona. Entonces sale del individuo. Y ahí hay un conflicto. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿O solo yo estoy en el conflicto? ¿No? Si ustedes van a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, otra vez dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Muchas veces se ha dicho en que, bueno, la gracia, el don de Dios es justamente la salvación, y la fe es nuestra. Pero hay una fe, por ejemplo, una fe innata, en la cual usted tiene fe que se sube a su carro y que va de un lado al otro, ¿no? Pero la palabra o la fe que el apóstol Pablo está diciendo es esa confianza absoluta en que Dios lo va a sostener, y esa confianza absoluta solo el Espíritu Santo la puede dar. ¿Cómo la ve? No es lo mismo la fe que usted tiene para subirse a su carro e ir de acá o de su casa a la iglesia, a la congregación, ¿sí? A juntarse con la iglesia, ¿sí? A la fe que usted tiene al depositar su confianza en Dios. Es como cuando usted depositó toda su humanidad en la silla en la que está sentado. ¿Usted dudó de que esa silla hubiera estado rota? Le pregunto. No, ¿no es cierto? O sea, esa silla usted confió en que estaba totalmente sólida para que usted lo sostenga. Bueno, es esa fe que Dios da al momento en que nos muestra su gracia y somos impactados por su poder, en la cual podemos depositar toda nuestra confianza en su poder. Es la obra de Cristo a través del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. ¿Bien? Por eso es que la posición wesleyana en este sentido es, digamos, pudiese discutir en ese aspecto. ¿Bien? Y luego, ¿quién está? Bueno, y luego está un pensador cristiano que se llamó Juan Calvino. ¿Y quién es este Juan Calvino? Bueno, Juan Calvino tuvo una afirmación estrictamente bíblica y otra afirmación estrictamente filosófica. Y ustedes saben que la filosofía es la ciencia del hombre, locura para Dios. O sea, no conecta la filosofía con la Biblia. La Biblia no es un libro filosófico. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí o no? Y la filosofía es el pensamiento, el razonamiento del hombre, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, Calvino tuvo un pensamiento estrictamente bíblico y luego tuvo un pensamiento estrictamente filosófico, que es ahí donde pudiésemos justamente diferir. Entonces, el pensamiento bíblico de Calvino es justamente que Dios escogió a algunos para salvación. ¿Y esto es bíblico o no es bíblico? Claro que es bíblico. Esto es bíblico porque Dios escogió a algunos para salvación. ¿Y dónde está el problema? Justamente en el pensamiento filosófico. Pero justamente Calvino deduce por filosofía que ha escogido a algunos para condenación. Pregunto,
¿Dios ha escogido a algunos para condenación, sí o no? La respuesta es no. O sea, no hay un pasaje en la Biblia donde usted pueda afirmar, aún los pasajes de Romanos 11, que ya lo hemos hablado, que no está hablando acerca de este tema, sino está hablando de Israel, pero es un tema de larga discusión, pero podemos ver de que Dios, bíblicamente hablando, no escoge a nadie para condenación, escoge para salvación. Hello, ¿me va entendiendo? Y usted dice, bueno, lo puedo entender, pero no lo puedo procesar, ¿sí? No lo puedo bajar. Fíjense que es algo que, la verdad, es algo bien específico y complejo. Ha llevado 500 años en el estudio de estos textos para poder llegar a una conclusión que todavía es inconclusa. Hay dos verdades, así como en el Antiguo Testamento habían dos verdades. Una verdad era del Cristo Rey y otra verdad era del Cristo sufriente. Entonces el judío antes de Cristo no podía entender cómo el Cristo sufriente podía ser Cristo Rey. En nosotros, o el Mesías, podía ser el Mesías sufriente, el Mesías Rey. Nosotros vemos que esto se concilia en Cristo, ¿sí o no? En Jesús vemos justamente el cumplimiento del Mesías sufriente y el Mesías Rey. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió de que pues el pueblo hebreo en ese momento dijo, bueno, pues lo del sufriente no lo entendemos, nos quedamos con el Mesías Rey. Es por eso que cuando Jesús vino, el pueblo que no había sido enseñado en esas verdades no pudo discernir en Jesús como el siervo sufriente. ¿Vamos entendiendo? Pero estas dos verdades en el Antiguo Testamento se conciliaron en Jesús. Ahora, estas dos verdades que estamos diciendo en esta mañana, ya no tenemos otra revelación. Lo sabremos en una instancia absoluta cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero, ¿cómo podemos conciliar estas dos verdades en un ejemplo que nos puede ayudar a poder, digamos, ir entendiendo este principio? Al final del día, ¿cómo es el tema? ¿O Dios me eligió? ¿O fui yo quien vine a la presencia de Dios? ¿Cómo es? Bueno, vamos a hacer un ejemplo que nos va a poder graficar esto, nos va a poder ayudar a entender este principio. Vamos a suponer que tenemos 5 personas que son personas desamparadas, que no tienen nada para vivir. ¿Sí? Vengan, necesito 5 voluntarios. A ver, Juan Carlos, vengan acá, vengan a esta línea, vengan ahí, vamos, vengan acá, por favor. Pónganse aquí, sin 3, Cedric, venga Juan. Vengan los 5, por favor. Vamos a mirar cómo, aunque Dios haya elegido algunos para salvación, no determinó otros para condenación. Vamos a suponer que ellos son 5 podrioseros, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo soy pues un hombre que tiene recursos y que quiero ayudarlos a ellos con mis recursos. Traje los recursos, Traje los recursos. Entonces, lo que voy a hacer, tengo 5 pesos. Voy a darle 1 peso a cada uno. Voy a llamar a Juan Carlos y le voy a dar este peso. Lo llamé y se lo di. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Lo escogí a Juan Carlos. ¿Bien? Muy bien. Luego escogí a Aarón. Lo llamé por su nombre, desde el vientre de su madre. ¿Sí? Y se lo di. ¿Bien? ¿Cometí alguna injusticia? ¿Cometí alguna injusticia? No, porque los recursos son míos. Ahora, ¿tengo recursos para ellos 3? Todavía tengo $3. 3 pesos, perdón. Entonces lo que hago es, dejo uno acá, otro acá y otro acá. Y le digo, vengan a buscarlos. Bueno, queda a criterio de ellos. ¿Ve? No se han movido. ¿Sí? ¿Se va graficando? O sea, el Señor desea que ninguno perezca y que todos procedan ¿a qué? A la salvación. Acá está.
Vengan a buscar. Ah, ajá. Ah, ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Pasen por favor, sí, tomen asiento. Entonces, no, déjenselo. Bueno, si quieren dejarlo acá está bien, como quieran. Usted hubiera dicho, pastor, si hubiera puesto de 100 me lo dejaba. Entonces, fíjense que este ejemplo nos ayuda a entender, vamos a sacar esto, lo que es un término, es una instancia bastante difícil de poder entender, donde aunque Dios no haya elegido a ninguno para condenación, o sea, Dios eligió a algunos para salvación, no determinó a otros para condenación, ¿sí? Este sería el concepto. Entonces, el Señor quiere que ninguno perezca y que todos procedan a la salvación. Algunos excepcionalmente los ha elegido desde el vientre de su madre, la respuesta es sí. Pero la providencia está para todos, lo que significa que todos pueden tener esa providencia. Fíjense, miren, lo que hizo Anai es interesante porque ella vino, tomó, ¿sí? el bien, ¿no? Y se los dio. Dentro del concepto, dentro del contexto de salvación, eso no podemos hacerlo porque la salvación es personal. O sea, yo personalmente tengo que venir. No puede venir mi papá, mi mamá o mi familiar a buscar la salvación y a entregársela a mis parientes. O sea que también lo que hizo mi hermana nos ilustra para poder entender ese concepto. Dice, no, yo voy a hacer, voy a llevar llevar la salvación en cuanto a llevar el mensaje, claro que lo podemos hacer. Pero cada uno tiene que venir personalmente a Cristo y tomar lo que le corresponde, lo que pues Dios ha preparado para cada uno. ¿Vamos bien? Entonces, ¿se pudo entender? ¿Sí? Esto es muy sencillo, explicando lo más sencillo posible, pero como digo, no más sencillo de lo posible. ¿Bien? Entonces, de esta forma, conciliamos, en cierta manera, la manera en la cual, bueno, sí, Dios me ha elegido, pero yo también he venido a buscar, ¿sí? Obviamente que los recursos no son míos, son del Señor, y Dios es justo. Ahora, si yo, por ejemplo, digo, bueno, acá me quedo, pues no hay salvación ahí. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Entonces, la gracia general dice, vengan todos, todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Eso es justamente los tres que estaban aquí. Y la gracia o elección particular, aquellos que quise darle soberanamente. Me ha escogido desde el vientre de mi madre. Y ahí es donde pudiésemos conciliar en parte estos dos principios que nos ayudan a entender este concepto que es amplísimo. Y hay mucha tela para poder cortar. Muy bien. El pueblo, justamente, que es la iglesia, es un pueblo escogido por Dios. Y al final del día, Dios en su soberanía, Él ha justamente dispuesto esa providencia, esa provisión para quienes hoy estamos en su casa. Amén. Muy bien. ¿Se acuerdan que dijimos el domingo pasado? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Pues hay tres autoridades que están en el mismo término. O sea, en la misma línea, en una condición horizontal. La primera es la Biblia. La Biblia es la fuente de autoridad y práctica nuestra. La Biblia es inerrante. La Biblia no contiene errores doctrinales. ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Y justamente la autoridad de la iglesia es la Biblia. La autoridad de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es la autoridad. ¿Bien? Y la autoridad de la iglesia es el Espíritu Santo. Y podemos ver que, o nos preguntábamos el domingo pasado,
que si estábamos sujetos a la autoridad de la palabra, si estábamos sujetos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y si estábamos sujetos a la autoridad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad o gobierno de la iglesia. Jesús, el Espíritu Santo y su palabra. ¿Bien? ¿Vamos bien? Entonces, todas estas verdades tienen que quedar marcadas a fuego en nuestros corazones porque es parte esencial de nuestro conocimiento de comprender este misterio que es la iglesia. Iglesia que pues estamos aquí y que vamos a continuar en la presencia del Señor. Miren, me encantó lo que en algún momento un historiador hace muchos años atrás dice: la iglesia es el manual de Dios para los ángeles. ¿Qué? Es el manual de Dios para los ángeles. Por los ángeles, pues no saben qué es la salvación. Entonces, el manual que es la iglesia, pues le va mostrando a los ángeles de forma práctica y real lo que es la salvación. Y les va enseñando el Padre a los ángeles, justamente en este manual que es la iglesia, cómo el hombre es redimido. Porque los ángeles no necesitan redención. Jesucristo murió por la humanidad, no por los ángeles. ¿Sí? Es algo tremendo. Hay mucha tela para cortar ahí, ¿no? Así que la iglesia es una iglesia eterna. La iglesia no es un ámbito social. No es un Rotary Club. ¿Sí? No es un club. La iglesia tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. ¿Bien? Muy bien. Ahora, tenemos que vamos a ver rápidamente, las verdades de la iglesia. Mis hermanos, mis queridos hermanos, hay 5 verdades que nosotros como cristianos evangélicos, nos afirmamos. Si ustedes pudiesen analizar todas las predicaciones de vuestro pastor, todas abarcan estos 5 puntos. Si nosotros nos vamos de estos 5 puntos, nos vamos de las verdades bíblicas. Entonces, me gustaría que anoten y que recuerden estos 5 puntos porque es la esencia de la enseñanza verdadera de la iglesia. Iglesia que no predique estas 5 verdades es una iglesia que no es bíblica. Es como, ¿se acuerdan que en su momento decíamos, bueno, para poder explicar a Dios, tenemos que explicar a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Sí o no? O sea, no podemos explicar a Dios y sacar de la ecuación al Hijo, o sacar de la ecuación al Espíritu Santo. Para poder explicar a Dios hay que explicarlo. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas que cohabitan coeternamente en un solo Dios. Anótenlo. 3 personas que cohabitan coeternamente en un solo Dios. Si usted dice, ¿qué dijo? Bueno, toda una vida tiene para procesarlo, no se preocupe. Y miren, si usted explica algo diferente a lo que es Dios, pues no es el Dios de la Biblia. Si usted dice, no, es que el Padre es el Padre, el Hijo es el que está abajo y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, usted ya no es cristiano, es testigo de Jehová. Claro. O usted dice, bueno, el Padre se manifiesta, el Padre luego es el Hijo y luego es el Espíritu Santo. Bueno, ahí ya no es cristiano, usted es solo Jesús. Entonces, ya no es cristiano, ya no está desarrollando el Dios de la Biblia. ¿Me explico? No puede hablar de Dios si no habla de Jesucristo. No puede hablar de Dios si no habla del Espíritu Santo. Y no puede hablar de Dios si no habla del Padre. Es una conclusión inconclusa, valga la redundancia. ¿Me va a entender? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, veo cada vez más interés. A mí me están medio dormidos, ahora los veo más interesados. ¿Bien? Entonces, fíjense que estas verdades, vamos a decirlas tal como suenan, fueron escritas en latín. Nosotros las vamos a decir en latín para que podamos tenerlas solo conceptualmente, pero
obviamente que están en español, ¿sí? Y se llaman las 5 solas. No son 5 mujeres solas que vivieron, no. 5 solas. Se las menciona generalmente como 5 solas. Son las 5 verdades que nosotros como cristianos bíblicos mantenemos. Y si no hablamos de estas 5 solas, pues no estamos hablando de la Biblia, pues, ¿no? Entonces la primera verdad bíblica es sola escritura, o solamente la Biblia. La Biblia es la fuente de autoridad, ¿bien? La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Usted dirá, pastor, ¿cuál es la diferencia entre los católicos y nosotros los cristianos evangélicos? Y algunos van a decir, no, la diferencia es la Virgen, la diferencia es esto, aquello, lo otro. No. La gran diferencia entre los cristianos y los católicos, los cristianos evangélicos y los católicos, es que los cristianos evangélicos tenemos la Biblia como única fuente de autoridad y práctica, ¿sí? Sola escritura. ¿Vamos bien? Y usted dice, ¿y los católicos? Los católicos tienen su tradición, ¿sí?, por encima de la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que María ascendió a los cielos? ¿Dónde lo dice? No lo dice. ¿Lo dice? ¿Lo ha encontrado en la Biblia? No. Pero en su tradición, pues ahí lo afirma. ¿Dónde dice? Y ahí usted va a poner, ¿dónde dice? Bueno, no lo dice en la Biblia, pero lo dice en su tradición. La gran diferencia entre los cristianos evangélicos y los católicos es que nosotros como cristianos evangélicos afirmamos que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. ¿Bien? Ahora, si quiere anotar Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, segunda de Timoteo capítulo 3, 16, toda palabra, pero la palabra únicamente. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, nos afirman esto. Ahora, también quiero decirles que los católicos, ellos dicen, bueno, fíjense qué notable, porque también tengo que ser justo en este contexto. Los católicos dicen que la revelación es Jesucristo. Pregunto, ¿la revelación es Jesucristo, sí o no? La respuesta es sí. Dice, la revelación es Jesús. Y hay 2 vertientes para conocer a Jesús. Por un lado es la palabra de Dios, la Biblia, y por otro lado es la tradición, ¿sí? Cosa que hay, nosotros decimos, bueno, no. En el único lugar donde se revela Jesucristo es, ¿en dónde? En la palabra, no en la tradición, ¿sí? Ahora, coincidimos con nuestros primos, coincidimos en que Jesucristo es el Señor, ¿bien? Entonces, usted puede decir, ¿hay salvación dentro de la comunidad católica? Bueno, hay salvación dentro de todo ámbito que lea la palabra y que reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿sí? Yo he conocido gente que dentro de la comunidad de solo Jesús se ha encontrado con Cristo, pero Cristo los ha traído luego por el Espíritu Santo a una iglesia donde va entendiendo justamente el concepto de Dios como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si bien la palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, pues no es necesario que aparezca, porque es necesario ver y discernir, entender lo que la Biblia dice. La Biblia nos habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? ¿Me explico? Y el concepto de hijo no es el hijo papá e hijo, no. Es un concepto justamente para darle, digamos, una connotación, digamos, de entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tema que en algún momento es apasionante, vamos a hablar sobre la Trinidad. Es algo que lo necesitamos, nos lo debemos, pues, estar siendo enseñados en este concepto. Pero entonces, el primero es sola escritura. Sola, la primera sola es sola escritura. La Biblia, la palabra de Dios como la máxima fuente de autoridad en materia de fe y práctica. Pastor, lo que me dice tiene que estar afirmado en la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia esto? Sería un buen planteo que de aquí en más debiésemos hacernos. Pastor o mi querido hermano, ¿dónde dice en la Biblia? Cuando usted va a aconsejar a alguien, debe aconsejarlo con la palabra. ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Bien?
Entonces, pues, es justamente afirmar este principio. La segunda sola es solo o solus Christus. Solo Cristo. ¿Suena solus Christus? ¿Qué quiero decir? Solo Cristo. ¿Sí? Entonces, la salvación se encuentra solo en Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. ¿Sí? O sea que usted no va a encontrar un salvo por Buda, o por quien fuese. No. De hecho, la salvación se encuentra solo en Cristo, justamente excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. No hay otro camino que sea justamente el camino para llegar a Dios. ¿Dónde dice esto? Segunda de Timoteo. ¿Qué dice Segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo 1, 5, ¿no? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dije, Segunda de Timoteo 2.5. No, es Primera de Timoteo 2.5. Primera de Timoteo 2.5. Se me traspapeló. Primera de Timoteo 2.5. Bien. Entonces, la primera sola es sola escritura. La segunda es solus Christus o solo Cristo. Esto, mi hermano, tiene que quedar grabado en su corazón. Usted dice, bueno, si usted se tiene que mudar a otro lugar y dice, bueno, para congregarme en esta congregación tengo que saber si están afirmados en estas 5 solas. Y si usted le pregunta a alguien, ¿y usted conoce las 5 solas? Sí, está la hermanita Juanita, la hermana... No, esas no son las 5 solas. Son 5 verdades que se afirman en nuestra comprensión bíblica. O sea que sola escritura, solo Cristo, sola gratia o sola gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzado durante justamente su vida, muerte y resurrección, tal como Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo, gracia de parte de Dios. Vamos por la tercera. Bien. Sola gratia, sola gracia. La cuarta es sola fide. ¿Qué es sola fide? ¿Qué quiere decir? Sola fe, ¿sí? Entonces, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Que es justamente, fíjense un poquito, lo que a veces se hace dentro de los ámbitos que no tienen esta comprensión bíblica. Hacemos procesiones, hacemos diferentes cosas para poder contribuir a la salvación. Y no hay salvación sino en Jesucristo, y otra vez a través de la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Bien, sola fide es la cuarta. Bien, y la quinta es soli Deo gloria. ¿Qué quiero decir en español? Solo a Dios sea la gloria. Bien, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Bien, ¿y cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, que leímos, ¿se acuerdan? ¿Qué leímos en Primera de Pedro? Dijimos que... ¿Qué dijimos? Dijimos que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? Obedecer, para obedecer. O sea, ¿de qué forma glorificamos a Dios? Lo glorificamos obedeciendo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Muy bien. De hecho, mis hermanos, estas frases representan el corazón de nuestra fe. Si alguien le dice, ¿cuál es el corazón de nuestra fe? Daphne, el corazón de su fe es lo que dijimos, ¿sí?
Esto es el corazón de nuestra fe. De hecho, resumen las verdades que no son negociables del Evangelio, ¿sí? No puede ser negociable. No, es la Biblia y esto. Es la Biblia. No. Es la Biblia como única fuente de autoridad y práctica. ¿Dónde dice en la Biblia esto? Y si no lo dice, pues ni modo. ¿Bien? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es el funcionamiento de la iglesia? Que es aquí donde nos hemos detenido y vamos a mirarlo en esta media hora que nos queda. ¿Cómo es el funcionamiento de la iglesia? Fíjense que la palabra que usamos en el servicio a Dios es servidores. Entonces, ¿cómo servimos en la iglesia? Bueno, en la iglesia somos todos servidores, somos siervos. ¿Qué somos? Siervos, ¿sí? Somos dulos. ¿Qué es dulos? Dulos es esclavos, porque hay un solo Kyrios. ¿Quién es el Kyrios? Es el Señor. Entonces todos somos servidores. Y hablamos en la iglesia de dos grandes grupos de servidores. Fíjense que la Biblia nos muestra dos grandes grupos de servidores dentro de la congregación. Por un lado están los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Usted puede decir, bueno, los ancianos es el hermano Sebastián, ¿sí? Bueno, es un anciano físicamente. El anciano es usted, pastor. Usted es un anciano físicamente. No se creen, ¿no? El anciano, bíblicamente hablando, son aquellos quienes cuidan la grey o cuidan de la vida espiritual de la iglesia. Y por otro lado están los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los diáconos son quienes lideran o tienen el liderazgo del servicio. Entonces, los dos grandes servidores en la vida de la iglesia son, ¿quiénes son? Por un lado los ancianos. ¿Y qué función tienen los ancianos? Cuidar la vida espiritual de la iglesia. ¿Y quiénes son los otros? Los diáconos. ¿Qué hacen los diáconos? Lideran, ¿qué? ¿El qué? El servicio, ¿bien? El servicio en cuanto a la utilidad del servicio, ¿bien? ¿Vamos bien? Y los dos son muy importantes. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Dios nos da dones a cada uno de nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo descubrimos los dones? Bueno, los dones se descubren, o sea, Dios nos da, aunque sea un don, y los dones se descubren primeramente entendiendo, esto lo vamos a hablar en un futuro no muy lejano, pero quisiera resumirlo rápidamente. Los dones primeramente se descubren entendiendo de que Dios me lo dio, ¿sí? En segunda instancia se descubren sabiendo de que me siento como pez en el agua haciendo lo que estoy haciendo. Y en tercera instancia se descubren porque la iglesia los va reconociendo. Entonces, cuando la iglesia reconoce un don, es decir, la iglesia, los hermanos van reconociendo una gracia que Dios ha puesto en la vida de algún hermano, es un don que Dios justamente va dando al hermano para que pueda desarrollar ese ministerio. No es un magisterio, es un ministerio. ¿Vamos bien? Entonces, dentro de este contexto es como vamos justamente descubriendo nuestros dones. Dones que, justamente, es aquello que supera la media. ¿Se acuerdan que lo decíamos en su momento? O sea, todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que predicar, todos tenemos que diezmar, todos tenemos que limpiar, por decirlo de una manera, ¿bien? Todos tenemos que cortar la yarda, ahí todo, no todos no, pero todos, en un sentido. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que o todos tenemos que en diferentes escenarios enseñar, ¿sí o no? Pero resulta, por ejemplo, de que hay en este ámbito, y en un sentido todos tenemos que cumplir una función pastoral, de poder ministrar a nuestros hermanos. Pero resulta de que en medio de hoy de los hermanos, hay un hermano o dos hermanos que tienen un fuego muy grande de parte de Dios, no tan solo por enseñar a su familia, sino por enseñar a un grupo. De repente otro dirá, bueno, no, yo puedo enseñar a mi familia, pero a mí no me nace el enseñar a un grupo.
Entonces, bueno, obviamente que tiene que enseñar, pero no tiene de repente el don de la enseñanza, porque no tiene ese fuego para enseñar en un grupo. ¿Me va siguiendo? De repente hay hermanos que, o sea, todos tienen que liderar en el sentido de ser líderes espirituales en sus hogares. ¿Y quién es un líder espiritual? Un líder espiritual es aquel, ¿se acuerdan que lo decíamos? Gálatas capítulo 5, versículo 20. Búsquenlo en su casa. Donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas virtudes es el fruto del Espíritu. ¿Me van siguiendo? Entonces, el líder espiritual es aquel que sabe dónde está la persona, en qué porcentaje de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad está, y en qué lugar debiese estar. ¿Me explico? Entonces, de repente, yo no sé, yo veo a uno de mis hijos que tiene gozo, pues tiene gozo al 10%. Que obviamente no tiene, digamos, una paz, entonces, de la que Dios dice en su palabra. Entonces lo que hago es, donde está, tengo herramientas espirituales de oración, de exhortación de la palabra, de diferentes cosas, que lo que hago es que de donde está, lo llevo, o mejor dicho, no lo llevo yo, sino que el Espíritu Santo me utiliza a mí para llevarlo donde está, a donde debiera estar. ¿Me explico? ¿Me voy haciendo explicar? Muy bien, haciendo entender, mejor dicho. Entonces, de esa forma, cumplo un liderazgo espiritual dentro del ámbito donde me encuentro. Tengo que hacerlo indefectiblemente dentro de mi familia. Es así que con mis hijos nos encontramos a orar en la noche, leemos la Biblia, tenemos el devocional, en cuanto a su formación espiritual. Pero resulta de que hay entre nosotros hermanos que dicen, bueno, pero yo también tengo ese fuego, no tan solo con mi familia. Yo veo, digamos, que la realidad espiritual de los hermanos están acá y debieran estar acá. ¿Me explico? Entonces tiene un don de liderazgo que Dios lo está mostrando y que la iglesia luego va reconociendo. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? El pastor cumple la función de ser un anciano, pero no es el único anciano, no debiera ser el único anciano en la vida de la iglesia. La iglesia, quienes son ustedes, a medida que pase el tiempo van a reconocer a sus ancianos. ¿Me explico? ¿Y por qué digo reconocer? Porque el único que da el don es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da y ustedes lo reconocen. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tienen la mente de Cristo. Reconocen lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano. Todos reconocen la autoridad espiritual. Es que cada vez que me encuentro con mi hermano, me arropa. Tengo la libertad de contarle mi vida, ¿sí? Y su palabra me ministra. ¿Me explico? Y no solo es la plática de una, hermano, es la plática de todos. La iglesia va reconociendo a sus ancianos. No es que el pastor dice, bueno, a partir de hoy el hermano va a ser anciano. Y usted dice, órale, ¿y eso? O sea, ¿me explico? O sea, puede que el pastor diga, como decía hoy en el momento de oración, el pastor vea en mi hermano un don, ¿sí o no? Y vea que el hermano tiene esa gracia. Entonces el pastor le dice, hermano, yo creo que usted pudiera funcionar en el ámbito de ser un anciano, ¿bien? Porque yo discierno esto. Pero ¿qué pasa? Si luego la iglesia, viene la hermana allá y me dice, hermano, el hermano que usted dice que es anciano, me ladró, no me habló, me ladró. Vino mi familia a la iglesia y la expulsó, la miró de arriba abajo y dice, ¿quiénes son? Entonces yo me acerco al hermano y le digo, hermano, fíjese que es probable que usted tenga un don, pero lo tiene muy lejos. O sea, yo vi algo en usted, pero todavía tiene que madurar. ¿Por qué? Porque la iglesia está viendo que todavía usted no está a donde yo creo que usted está. ¿Me explico? Mis hermanos, por lo general lo que ocurre es que el pastor y la iglesia coinciden. Por lo general, pero no puede ser así. Puede que no sea así, ¿sí?
Entonces, puede ser como les dije anteriormente, el caso que es una excepción. Pero la iglesia va confirmando el don. Sí, pastor, la verdad que el hermano tiene una gracia, tiene una manera de ser maravillosa, única. Es una gracia de parte de Dios. El otro día un hermano dice, es que el hermano fulano tiene una gracia en la parte de los músicos que nos ministra, nos bendice, ¿sí? Y cuando yo lo llamo al hermano le digo, pues fíjese que hay hermanos que dicen eso de usted, y yo coincido, ¿me explico? Pero no es que el pastor solamente, es la iglesia, ¿me va entendiendo? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, así también los diáconos. No es que hoy vamos a ver, elijamos los diáconos. No. O elijamos los ancianos. Los ancianos no se eligen, los ancianos se reconocen. Mi oración es que Dios levante en esta congregación muchos ancianos, muchos diáconos. Pero justamente es mi deseo. Ahora, mi deseo no puede hacer mucho por su crecimiento. O sea, tengo herramientas espirituales, me explico, la palabra, la exhortación, la enseñanza, pero de ahí me quedo, hermano. Ahí me quedo. Ahora, de acá en más, es algo que usted con Dios tiene que desarrollar. Si Dios puso en su corazón el corazón del cuidado de la grey, es un deseo honesto, un deseo profundo, un deseo maravilloso. ¿Amén? Y si Dios puso en su corazón el deseo de servicio, ¿sí? De diácono, antes dije diácono o anciano, no dije nada, ¿no? Anciano es lo anterior. Diácono, es algo entre usted y Dios, ¿bien? Y usted va a saber cuándo es cuándo, cuando la iglesia lo reconozca, ¿sí? Hay gente que anda atrás del pastor para que el pastor lo vea. ¡Ay, oh, pastor! El pastor, ¿no? Pero no es solamente el pastor, la iglesia tiene que reconocer ese llamado, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el pastor es una oveja más, ¿sí? Es una oveja con cencerro. Bien, después vamos a ver. Entonces, tenemos que entender justamente, como decíamos el domingo pasado, que la iglesia de Jesucristo no es una teocracia, o sea, no es una democracia de Dios. Es lo que decía, la iglesia reconoce sus diáconos. ¿Dije la iglesia reconoce? Sí. No. La iglesia va a elegir sus diáconos y ancianos. O sea, la iglesia no puede elegir sus diáconos y ancianos, ¿sí o no? La iglesia, ¿qué hace? ¿Qué hace? Reconoce. O sea, la iglesia no es una teocracia. La iglesia no es una democracia, que es un gobierno de hombres. La iglesia es justamente una teocracia. La iglesia es una teocracia, un gobierno de Dios. ¿Bien? Porque el Señor Jesucristo, justamente porque el Señor de la iglesia es Jesucristo, y quien conduce a su iglesia es su Espíritu. Por eso la autoridad suprema procede únicamente de Dios. ¿Vamos bien? La autoridad suprema en la iglesia procede de Dios. El ejercicio de esa autoridad en el seno de la iglesia consiste simplemente en el cumplimiento y aplicación exacta de la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto? La autoridad es la palabra y el cumplimiento exacto de la palabra de Dios es justamente la esencia de una iglesia cristocéntrica. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Lo vuelvo a repetir. El ejercicio de esa autoridad en el seno, dentro de la iglesia, consiste simplemente en el cumplimiento y aplicación exacto, diga conmigo exacto, de la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos que cumplir al pie de la letra lo que nos dice la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Mi estimado, Cristo es el Señor, justamente, y recibió el derecho para ser el Señor de la iglesia, tal como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. El Padre le dio toda la autoridad a nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 22,
Y Jesús es el Señor de la iglesia. No existe otra autoridad sino solo Jesucristo. No existe otra autoridad sino la palabra de Dios. Y no existe otra autoridad funcional más que el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. Por eso no se nos ocurra poner parte de nuestra cosecha en lo que viene siendo la iglesia. Entonces, fíjense que es algo muy importante es el estudio de la palabra, es el análisis profundo, serio, ¿sí?, de la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Y creo que vamos a tiempo. ¿Quieren levantarse un poquito? ¿Se estiran? ¿Sí? Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie. Como nadie los ve de ese lado de esta pantallita, estírense un poquito, así pueden estiren las alitas. Las alitas. Muy bien. Ahora, pueden tomar asiento. Y hay una pregunta que no la ha hecho ninguno de ustedes, pero seguramente la harán o se la harán a ustedes. Ahora, ¿qué pasa con los pastores? Porque esta sería una buena pregunta. Bueno, la palabra le dio autoridad al pastor para establecer la marcha y el cumplimiento de dicha palabra. ¿Bien? Entonces, justamente, la pregunta es, ¿el pastor ejerce autoridad y hay que obedecerle? La respuesta es sí. Bueno, o sea, ¿yo tengo que obedecer a mi pastor? La respuesta es sí. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué tengo que obedecerle a mi pastor? Bueno, porque la autoridad que tiene el pastor es la autoridad de aplicación de la palabra. ¿Por qué tengo que obedecer a mi pastor? Porque mi pastor está ejerciendo la autoridad de aplicación de la palabra. Pero en sí mismo, el pastor no es una autoridad, sino es una oveja más dentro del rebaño. ¿Me explico? O sea, el pastor, ¿por qué yo tengo que obedecer a mi pastor? Tengo que obedecer a mi pastor porque mi pastor está ejerciendo la autoridad de la palabra. Ahora, si mi pastor empieza a decir, mire, de vueltas así, 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 ¿y dónde hizo la palabra? No, a mí se me ocurrió. Bueno, eso justamente no es algo a lo que yo debiese obedecer. La única razón por la cual yo obedezco al pastor es porque el pastor está ejerciendo la autoridad de aplicación de la palabra. ¿Me va entendiendo? O sea, una idea, un delirio del pastor, obviamente que no está en la Biblia, porque alguno puede decir, bueno, es delirante el pastor. No, dice la Biblia, y eso ya es otra cosa. Pero una observación del pastor que no está en la palabra y que me pide un cumplimiento, yo no estoy obligado a obedecer. Lo único que estoy obligado a obedecer, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Me va siguiendo? O sea, ¿por qué tengo que obedecer a mi pastor? Obedezco a mi pastor porque mi pastor está ejerciendo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí? No porque sea Juan de los Palotes, ¿sí? No porque sea quien sea, ¿sí? Al final del día, cuando yo entiendo de que alguien viene a compartir sus cargas, necesidades, viene a compartir su corazón, no lo hace porque yo sea fulano de tal, lo hace porque entiende que soy su pastor, ¿me explico? Por la autoridad que Dios ha puesto, pero también por el hecho de que entiende de que está justamente ejerciendo la autoridad de la palabra. De hecho, el pastor es tan oveja como usted. El pastor o los pastores somos ovejas con cencerro. ¿Queda claro esto? O sea, no tenemos la autoridad per se. No es que somos como el Papa. Bésame el dedo. No, ni anillo tengo. No tengo mi anillo de casamiento, ¿no? Entonces, esa autoridad per se no la tiene el pastor. El pastor tiene la autoridad solamente de la explicación o la exposición de la palabra. La única autoridad es la aplicación de la palabra. Por eso, cuando el pastor, según la norma bíblica, conduce la congregación,
el pastor está ejerciendo un ministerio de autoridad. ¿Bien? ¿Vamos bien? Lo voy a repetir. Cuando el pastor, según la norma bíblica, conduce la congregación, el pastor está ejerciendo un ministerio de autoridad. Entonces un hermano dice, bueno, cuando el pastor está conduciendo la iglesia según la norma de él mismo, está ejerciendo una autoridad, un ministerio que no es de autoridad, o es de autoridad, pero es justamente de una autoridad personal, no de una autoridad bíblica. A lo cual la iglesia no está obligada a seguir. ¿Me explico? La iglesia, ¿a quién sigue? ¿A quién sigue? A Cristo. ¿Sí? Y el pastor es el perro ovejero. ¿Sí? El pastor es aquel que va guiando a las ovejas, conduciendo, tarasconeando, iba a decir mordisqueando, no mordisqueando, tarasconeando, ¿sí? Hacia donde va justamente el buen pastor. Pero las ovejas escuchan la voz del pastor a través de la palabra de Dios, a través de su palabra. ¿Vamos bien? Muy bien. La clave es el conocimiento de las Escrituras, el temor de Dios, justamente el reconocimiento de Jesús como el Señor y la guía del Espíritu Santo. El pastor ejerce el ministerio de autoridad cuando, según las normas bíblicas, conduce la congregación local. Vuelvo a repetirlo nuevamente y por tercera vez. El pastor ejerce el ministerio de autoridad cuando, según las normas bíblicas, conduce la congregación local. Pero el pastor no es autoridad en sí mismo. ¿Me explico? No es que uno es autoridad en sí mismo. ¿Por qué? Porque soy el pastor, por eso tenés que hacerlo. No, primeramente dígame dónde está en la Biblia y después sí y amén, aunque no me guste. ¿Me explico? Entonces es muy importante esto, para no hacerle daño también al pastor, que se la crea. ¿Me explico? Aunque si se la cree, obviamente que hay inmadurez. ¿Me explico? Pero es necesario este discernimiento. Muy bien. La pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana, la otra pregunta que nos vamos a hacer es ¿cómo funciona el cuidado de la iglesia? Porque ¿cómo funciona el cuidado de la iglesia? Bueno, como dijimos, por un lado están los ancianos, quienes cuidan la grey, y por otro lado están los diáconos, quienes tienen el liderazgo de la iglesia. Y en la iglesia, justamente, Dios levanta ancianos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué características tienen los ancianos. Fíjense que para ser anciano hay 4 características o 4 rubros que tenemos que ver que Primera de Pedro nos va marcando. Justamente esto, dije Primera de Pedro. Bueno, no es Primera de Pedro, es Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículo del 1 al 7. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, déjenme leérselos, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Bien? ¿Qué quiere decir Pedro? Bueno, ¿qué nos está diciendo Pedro? Nos está diciendo Pedro que en una iglesia hay un anciano o hay varios ancianos. ¿Qué hay? Varios ancianos. O sea que una iglesia hay varios ancianos, una iglesia local. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Luego hay ancianos que cumplen diferentes funciones, que eso después vamos a ver. Pero hay varios ancianos. El pasaje de Pedro nos está hablando acerca de varios ancianos. ¿Bien? La palabra anciano es justamente la palabra episcopo o sobrevedor. La palabra anciano es obispo, pero la palabra obispo, episcopo, no tiene una característica, digamos, de jerarquía, sino que la palabra en griego lo que está diciendo es como aquel que está mirando las ovejas, ovejas que no son suyas, y el obispo o el episcopo las está mirando, ¿sí? Esa es la función del anciano. Obviamente no es que la está mirando para que la mira, no, la mira para cuidarlas, ¿sí? La mira para que no se vayan para allá, las cuida de los lobos, ¿me explico? Esa es la función del episcopo, del anciano, de los ancianos. O sea que los ancianos cumplen esta función.
si usted en su corazón tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está poniendo esta carga por los hermanos. Hay hermanos que me preguntan, y no solamente que me preguntan, sino que van a visitar a otros hermanos, llamarlos por teléfono, orar por ellos. Eso es una característica, podría ser una señal de ese don que Dios está poniendo en sus vidas. Amén. Muy bien. Creo que vamos bien. Otra característica del anciano está en Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Parece ser que el hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús, Santiago, encontró que en la iglesia había unos rebeldes, se enfermaron, rebeldes con el Señor, y cuando se reconciliaban, o sea, los ancianos iban, oraban por ellos, y dice justamente, hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. ¿Alguno está enfermo? Entonces, pues la función del anciano cumple esa función de cuidado. ¿Bien? Muy bien. Entonces, toda labor en la iglesia, tanto de ancianos justamente, como también de diáconos, debe ser parte de un llamado de Dios para realizar este oficio. La iglesia, mis hermanos, antes de llegar a 1 Corintios, que me adelanté mucho, la iglesia no tiene cargos, la iglesia tiene oficios. Entonces, ¿cuál es la diferencia o la diferencia? No diferencia, diferencia, ¿sí? Fíjense 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo esto, que primeramente hay un don, ¿sí? Una gracia de Dios, algo que me quema, fuego de parte de Dios, que me quema. Tengo ese deseo de servir, ¿bien? Ese es el don. Ese don se manifiesta en una operación, una labor. Y esa labor se manifiesta en un ministerio, no en magisterio. El magisterio lo tiene nuestro Señor, en un ministerio, ¿sí? Que es desarrollado, que nace a partir del don. ¿Me explico? Que en la iglesia los hermanos reconocieron, no levantaron, reconocieron. El único que levanta es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero la iglesia va reconociendo. Y lo va reconociendo para edificación de la iglesia y de las iglesias. Esto es la dinámica que el apóstol Pablo va desarrollando en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Entonces, la iglesia, mis hermanos, no tiene cargos, tiene oficios. Entonces alguien me dice, bueno, entonces mi liderazgo es inestable, porque si yo justamente no sirvo, no tengo el oficio. Y le digo, has dicho correctamente. Mis hermanos, ¿yo por qué soy pastor? ¿Soy pastor porque soy licenciado en teología o soy pastor porque tengo ovejas? Bueno, en el sentido de pastor en cuanto a anciano. El oficio es justamente la labor que realizamos, no el cargo. A usted lo hemos encargado como anciano. Usted tiene el cargo de anciano. No hay cargos. En la iglesia hay oficios. ¿Me explico? Entonces usted sirve por la obra del Espíritu Santo y ese servicio le da justamente ese oficio. ¿Va bien entonces? ¿Se va entendiendo? No es que yo tengo el título de anciano y ya lo tengo a perpetuidad. No, soy anciano de la iglesia. No, si no estás sirviendo como anciano, no tienes esa función. Hello, ¿vamos bien? ¿Sí? Entonces esto es muy importante. No es que alguien dice, bueno, yo tengo el título de pastor, sí, pero y tienes el título de teología, de licenciado en teología, doctor en teología, maestro en teología, pero pastor no te hace el título, te da la función. Si no estás pastoreando, pues, ¿me explico? Tienes únicamente, o sea, obviamente, cuando uno también, por otro lado, cuando Dios te llama, es irrevocable ese llamado. O sea, ese llamado se va ejecutando, se va dando en el lugar donde me encuentro, porque es un llamado de parte de Dios, pero no es un cargo. ¿Me explico? ¿Vamos bien?
Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Por qué vamos acá? Porque dentro del oficio, mis hermanos, por ejemplo, el hermano, allá el hermano Jorge, que he tenido algunas pláticas con él, me ha comentado que hace unos meses atrás han tenido que contratar a un empleado, ¿sí o no? Y me comentaba, me hacía mención de que habían elegido a 2 personas. Y que para seleccionar a uno había ciertas características que debía cumplir. ¿Me explico? O sea, son características del trabajo. Por ejemplo, si yo iba a aplicar al trabajo de mi hermano Jorge, que estaba buscando personal, entonces yo le decía, el hermano Jorge me decía, bueno, ¿y sabes hacer esto? Y yo le digo, no. ¿Y sabes hacer lo otro? No. ¿Y sabes hacer lo otro? No. Bueno, es evidente que por más que lo aprecie mucho mi querido hermano, el trabajo no se lo puedo dar. No se lo puedo dar. ¿Por qué no se lo puedo dar? Porque no está calificado. ¿No? ¿Pero por qué no está calificado? ¿Porque no lo quiero? No, el hermano Jorge, si yo voy a pedir trabajo, usted me quiere mucho, ¿no? Claro, pero por más que usted me quiera, dudo que usted me dé trabajo porque yo a no ser que usted me necesite para barrer yo eso sí lo hago, ¿no? O limpiar, también puedo limpiar las ventanas. Yo sé limpiar ventanas, pero para lo otro no sé hacer nada. Entonces, por más que el hermano Jorge me quiera mucho, no me va a poder dar esa labor porque no reúno los requisitos. ¿Me explico? Muy bien. Toda esa explicación es para poder entender que para ser ancianos hay que cumplir, ¿qué hay que cumplir? Requisitos. Y por más que yo lo quiera, que mi hermano Jorge me quiera mucho a mí, me decía, hermano, mire, yo lo quiero mucho, lo voy a recomendar para otro trabajo. Pero no puedo darle porque no reúne esos requisitos. Todo esto justamente para llegar acá. 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7. Palabra fiel, dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado o ser anciano, buena obra desea. El hermano Jorge decía, bueno, qué bueno que venga a buscar trabajo, qué bueno. La verdad que está bien, pero no se lo puedo dar. Dice, pero es necesario que el obispo sea o el anciano sea, ¿cómo sea? Irreprochable. Marido de una sola mujer. Alguien dijo marido de una sola mujer a la vez. Yo no encuentro que ahí diga marido de una sola mujer a la vez, ¿no? ¿Dice marido de una sola mujer? De una sola mujer. Hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? La iglesia, ¿qué se hace? ¿Se cuida o se gobierna? Se cuida. ¿Qué es lo que se gobierna? La casa, ¿bien? Nadie puede gobernar en la iglesia. El único que gobierna es nuestro Señor, ¿bien? Entonces, que no sea un neófito. ¿Quién es un neófito? Un neófito es una plantita pequeña, ¿sí? Y usted sabe que una plantita pequeña tiene que darle mucho cuidado, pues si no se muere. O sea, que no sea una plantita pequeña, entienda lo que dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, obviamente que en ese contexto, una plantita pequeña, un neófito, puede, digamos, llenarse de orgullo, de soberbia, y creer que es él al que están siguiendo, están escuchando, y puede ir quién sabe dónde. Sabía que ese timbre iba a caer en algún momento. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Bueno, vamos a ver estos 4 requisitos, al menos vamos a decirlos ahora y los vamos a ver el domingo que viene. Los requisitos son, en primera instancia, hay requisitos personales. Sean sobrios, moderados, obviamente el sobrio es antónimo al ebrio, ¿no? Y estos requisitos son personales. Hay requisitos familiares, hay requisitos sociales y hay requisitos de conducción. ¿Bien?
La iglesia, para poder observar a un anciano, ¿sí? La iglesia, para reconocer a un anciano, tiene que considerar estas 4 características: requisitos personales, familiares, sociales y de conducción. El hermano Jorge va a decir: hermano, yo lo quiero mucho a usted, lo quiero y lo aprecio mucho, pero honestamente no reúne los requisitos para esta labor. Bien, y esto justamente es algo que honestamente una iglesia saludable reconoce a sus ancianos dentro de estos requisitos, que vamos a ver el domingo que viene. Entonces usted los va a anotar, y cuando usted va viendo en los hermanos esa gracia, usted va a ir mirando estos requisitos, reúne estos requisitos, ¿sí? Pero vamos a entender bien qué significa estos requisitos. Ahora, también no significa que estos requisitos estén al 100%, o sea, entiéndame que tienen que estar, pero hay requisitos en construcción que se van construyendo, ¿bien? Hay requisitos que obviamente pudieran inhabilitar alguna función, y ahí es donde luego vamos a entrar en el detalle, que tal vez no lo hagamos el domingo que viene, tal vez lo hagamos en la vida, pues, porque en la vida, cuando vamos, el Señor va levantando hermanos, la iglesia misma, junto a su pastor, vamos preguntándonos. Y en esas preguntas que nos vamos haciendo, vamos buscando la dirección de Dios, y Dios va levantando a sus ancianos. Amén. Muy bien, así que mis hermanos, anhelo que en medio de esta clase de escuela bíblica haya varios ancianos y hayan muchos diáconos. Bien, y de esa manera Dios pueda glorificarse y la palabra pueda ser extendida y la iglesia pueda consolidarse como una iglesia que es columna y baluarte de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces quedamos ahí. Requisitos personales, familiares, sociales y requisitos de conducción, que el domingo que viene los vamos a ver. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos llevas a ver tu iglesia, madurar en ella, entender, Señor, de que tú nos haces